caso vamos a hablar acerca de la gestión de residuos sólidos en el marco de la emergencia sanitaria del COVID-19. Bueno, quien les habla es Fran Leiva Cabrera, ¿no? Soy maestro en gestión ambiental, doctor en ciencias biológicas, soy docente de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Trujillo, también soy miembro del Comité de Calidad de la Facultad de Medicina, miembro del Colegio de Biólogos del Perú, especialista en lo que es el control de calidad y tecnología de alimentos, especialista también en la buena práctica de manufactura y soy asesor ambiental en diferentes municipalidades del Departamento de la Libertad, Cajamarca y Amazonas. Y también lidero un grupo de jóvenes, correcto, ingenieros ambientales, biólogos, microbiólogos, encargados del cuidado ambiental y lógicamente relacionado a todo lo que es salud. Bueno, el día de hoy la invitación fue para hablar de la gestión de residuos sólidos en el marco de la emergencia sanitaria del COVID-19, ¿no? Aunque realmente hablar de una gestión es imposible, ¿no? Realmente hablaríamos en este caso de una mala gestión de los residuos sólidos, ¿no? Un término de repente que ustedes abarcan lo que es gestión. El término gestión mayormente abarca la parte administrativa, ¿cierto? Que ustedes como ingenieros pues tienen que manejar, ¿no? Cómo hacer una denuncia ambiental, a dónde llegar a hacer una denuncia ambiental, porque muchos de ustedes van a llegar a generar ese tipo de competencias en diferentes municipalidades, empresas mineras, todo ello. Y por eso ustedes tienen que manejar mayormente cómo hacer una respectiva denuncia ambiental. Conocemos de una manera muy teórica de repente todo, ¿no? Pero in situ nosotros cuando estemos a cargo de una gerencia o sugerencia, las cosas se van a ver muy complicadas y más que todo por el aspecto burocrático, ¿no? Ese es un aspecto y esa es una debilidad que ustedes tienen que luchar día a día, ¿no es cierto?, con la burocracia, ¿cierto? Hay muchos que queremos hacer muchas cosas, pero lastimosamente las entidades públicas, ¿no?, que abarca el Estado a través del MINAM, Ministerio del Ambiente, nos piden muchos requisitos para ello, ¿no? Por eso nosotros debemos saber adecuadamente y conocer el margen teórico. Al hablar nosotros de residuos sólidos, lo que antes de entrar realmente a la realidad de COVID-19, vamos a enfocarnos en el 2016 cómo estaba el Perú, ¿cierto? A nivel de todo este margen de residuos sólidos. Por ejemplo, según fuente del MINAM, la generación de residuos sólidos a nivel nacional hasta el año 2016 era aproximadamente 12.200 toneladas por día, imagínense. O sea, 11.200 toneladas por día, ¿no? Eso abarcaba un 12.5%, la disposición final en rellenos sanitarios adecuados, ¿no? Y eso abarcaba, ¿no?, 1.400 toneladas, ¿no? Y el 87.5%, el resto, ¿no?, botaderos, ¿cierto? Algunos eran quemados, no ríos, ¿cierto? El mar, lagos y reciclaje también informal. Y lógicamente acá hablamos de las chancherías, que aún supuestamente esto ya no debe estar vigilado, ¿no?, por los entes fiscalizadores, pero aún siguen existiendo, o sea, no hay un control adecuado de estos aspectos. Esa es una fuente del 2016, imagínense, ¿no? 12.200 toneladas por día, que abarcaba 0.5 kilogramos por día por habitante. Ahora, en el año 2018, miren, a pesar con todas las propuestas del Ministerio del Ambiente a nivel de municipalidades, de gobiernos regionales, ¿no?, supuestamente era disminuir, ¿no? De 11.200 toneladas era disminuir, pero ¿qué sucede, no? En el 2018, la última fuente del MINAM, aproximadamente, ¿no?, más de 22.000 toneladas por día. O sea, a pesar de que se presentaron todos los proyectos como PIGARS, correcto, todo lo que abarca, ¿no?, el Ministerio del Ambiente, ¿no?, todo ello abarcó un aumento de estos residuos sólidos. Entonces, ¿cuál es el error? ¿Cuál es el margen de error que está sucediendo? Y el margen de error, pues, chicos, que se está cometiendo en la población es en una palabra muy clave, ¿no?, lo que es educación. Lo que falta a la población bastante es educación ambiental. Y si nosotros lo relacionamos a esta problemática de COVID-19, vemos lastimosamente esa realidad. El aumento de primera, segunda ola, lo que ha venido frecuentando nuestro país, ¿cierto?, es debido a la falta de educación ambiental. Porque ustedes son ingenieros ambientales, son parte de la ingeniería, ¿cierto? Y si son ustedes parte de la ingeniería, ustedes van a cuidar, ¿cierto?, el entorno. ¿Y qué es el entorno? Es todo, ¿cierto? Es todo ser biótico, es todo ser abiótico. O sea, ese es el cuidado que ustedes van a realizar. Al cuidar el entorno, ustedes van a cuidar o van a estudiar las causas, el por qué. Y una vez que ustedes controlen las causas, al controlar
al vigilar, al estudiar el entorno, que abarca toda la contaminación, al estudiar esa causa, ustedes no van a generar consecuencias. Y es lo que está pasando en la actualidad. El entorno está contaminado y sigue contaminado. Esa es la causa. ¿Qué consecuencias está trayendo el rebrote y rebrote de este COVID-19? Entonces, las causas son estudiadas por ustedes, biólogos, ingenieros, microbiólogos. Eso estudia las causas. Y las consecuencias, ahí está la parte médica. ¿No? La parte médica estudiaría en este caso las consecuencias. Y lastimosamente las consecuencias siguen, hasta llegar y escuchar lo que es la muerte de la población. Entonces, ahí está la importancia, ¿no? Del por qué 2016, 2018 cada día va en aumento estos residuos sólidos. Educación ambiental. Eso es lo importante, lo que debemos generar. Ahora, por ejemplo, en primer lugar, ¿no? El primer lugar de generación de residuos sólidos se lo lleva a Lima. Imagínense, en primer lugar, ¿no? Más de 8.000, ¿correcto?, por día. El segundo lugar, ¿cierto?, se lo lleva a Piura, ¿cierto? El segundo lugar se lo lleva a Piura. El tercer lugar se lo lleva Madre de Dios, o en este caso, perdón, el último lugar, ¿cierto? El último lugar se lo lleva Madre de Dios. Ahora Trujillo, ¿no? Para lo que son de Trujillo, genera más o menos 290 toneladas por día. Eso es lo que hasta el año mayormente 2018, ¿cierto? Esa es la generación de residuos sólidos que se genera por día. Ahora, actualmente no sabemos, no hay una fuente de estudio actual del MINAL a raíz de todo. Recuerden que la basura ha aumentado, claro que sí, porque recuerden que en Trujillo hay muchas familias del extranjero, muchas familias de otras localidades que han regresado a su zona habitual gracias a estas cuarentenas. Y recuerden que también los aumentos por delivery, los aumentos del comercio, de la comida envasada, ¿cierto? Todo ello ha generado que nosotros, pues, produzcamos más residuos, ¿no? Y ahora elaboran preguntas, ¿qué hacer con ese residuo, ¿no? ¿Cuáles serán los valores actuales? Y ahí forma parte ya de una futura investigación, ¿no? Y ahí viene una futura investigación. Recuerden que estas charlas también abarcan para ustedes, abarquen sus proyectos de investigación científica, ¿no? Por ejemplo, abarcar los datos 2018, ¿cierto? Un antes del COVID y un después del COVID, ¿no? Cómo abarcaba todos estos enfoques muy importantes, ¿no? Ahora, entramos a la realidad, ¿no? Del COVID-19 mayormente. Este COVID-19 es una enfermedad infecciosa causada por el virus SARS-CoV-2, que fue descubierto aislado por primera vez, bueno, es un decir, ¿no? En Wuhan, ¿no? En China, tras provocar la pandemia de enfermedad por coronavirus de 2019-2020, bueno, seguimos aún todavía con esta problemática, parece tener un origen zoonótico, es decir, que pasó de un huésped animal a uno humano. Aunque virológicamente, ¿cierto? Esto es imposible, ¿cierto? Pero el virus tiene la capacidad de mutar, ¿cierto? Entonces sí, probablemente haya sucedido eso, ¿no? ¿Cierto? Aunque virológicamente es imposible, ¿no? Que un virus de un animal, pues de lo contrario, imagínense, ¿no? Cuánta carga viral tendríamos nosotros que consumimos constantemente todo tipo de animales, ¿no? Por eso que aquí suena un poco, se puede decir, un misterio, ¿no? Lleva una gran duda en la parte científica de ello. Pero bueno, no hay que enfocarnos en la duda, hay que enfocarnos en la solución ante esta problemática, ¿no? Ahora, luego de 5 días de la confirmación del primer caso positivo de COVID-19 en el Perú, ¿no? Más o menos 6 de marzo del 2020, mediante decreto supremo número 008-2020, ¿cierto? El Ministerio de Salud, el MINSA, declaró en estado de emergencia sanitaria a nivel nacional por el plazo de 90 días, calendario, hasta el 10 de junio de 2020, y dictó medidas de prevención y control de evitar la propagación de este COVID-19, ¿no? Posteriormente, mediante decreto supremo, ¿no? Número 02020, la citada de emergencia sanitaria fue aprobada 90 días calendario, ¿no? Es decir, hasta el 9 de septiembre del 2020, a fin que se continúe con las acciones de prevención, control y atención de salud para la protección de la población de todo el país, ¿no? Esto según ya en la fuente del MINSA, ¿no? Aquí podemos observar, ¿no? Diciembre, ¿cierto? Enero, ¿cierto? Febrero y marzo, ¿no? Cómo todo esto iba evolucionando, esta gran problemática, pues, del COVID-19, entremos en cuarentena de 15 días, 30 días, y así fue surgiendo esta problemática, ¿no? Ahora, todos los decretos acá, por ejemplo, los decretos de supremos, ¿cierto? Desde el primero, ¿cierto? Hasta el último, ¿cierto? Hasta el último que nosotros estamos manejando, ¿cierto? Y todas las prórrogas constantemente que hemos tenido. Ahora, pero se entró en una gran problemática. La gran problemática era de que en el manejo de los residuos sólidos, en la gestión de los residuos sólidos, ya existía un problema,
¿cierto? Y seguirá existiendo ese problema. Entonces, cuando nosotros estamos asesorando a las partes de municipalidades, nos encontramos con esta gran problemática, ¿no? ¿Qué hacer, correcto, con la basura? Esa fue la primera pregunta que nos realizamos. Va a haber pacientes COVID. Los pacientes COVID van a utilizar la mascarilla, hubo una época que todo el mundo utilizaba los guantes, ¿cierto? Y va a generar basura. Ahora, ¿qué hacer con esas mascarillas? ¿A dónde llevar, disponer, ¿cierto? Finalmente, esas mascarillas. Esa fue la gran problemática para nosotros, ¿cierto? Entonces, haciendo un estudio, correcto, más o menos, se pidió la información a la OEFA, un 44% está dispuesto en botaderos, ¿no? ¿Cierto? Aproximadamente 1.585 identificados según OEFA. Un 52% dispuestos en rellenos sanitarios y un 4% son residuos aprovechados. Imagínense, solo un 4% son residuos aprovechados. Y aquí también fue la gran problemática, ¿no? En el año 2020. ¿Por qué? Porque educar, ahí viene otra vez la palabra, educar a la población de que las mascarillas, ¿cierto?, entren en otra bolsa, entren de una manera, de una disposición final, se puede decir con doble bolsita, agregar lejía a esa bolsita, descontaminar, fue muy difícil. Y cuando uno acompañó el recojo, ¿cierto?, de ese material de residuos sólidos para que sea aprovechado, siempre encontrábamos las mascarillas, siempre encontrábamos los guantes. Entonces ese fue un gran peligro para los trabajadores, los recicladores. Entonces ahí vino el planteamiento, ¿no? El planteamiento de cómo generar la gestión actual de residuos sólidos. Cosa que fue de repente de una manera muy alterada mencionar esto a la municipalidad. Muchas se adaptaron, sí, la mayoría se adaptaron, pero ahí hay unas que no se están adaptando, ¿no? Seguían tratando inadecuadamente a su personal, no dándole el equipo adecuado, e incluso el personal mismo que recibía el equipo no lo utilizaba, ¿no? Solamente, y a ustedes les va a pasar en un momento, ¿no?, que tengan esta problemática, que entren a trabajar a una gerencia ambiental, que le dan el equipo al trabajador, pero a veces esos cascos, esas mascarillas, para el que está trabajando en la recolección de estos residuos, le va a ser incómodo. Que ahí viene, pues tú sale de la municipalidad con el equipo, pero cuando tú lo ves, ¿cierto?, ya recogiendo por las calles, ya está sin el equipo. Está sin la mascarilla, está sin guantes, está con el polo, de acuerdo a su comodidad. Pero recuerden que ahora no buscamos comodidad, buscamos qué cosa, seguridad, ¿no? Y claro, la crítica no se la va a llevar el individuo que recoge o que trabaja, ¿no? La crítica va a llegar a tú como gerente ambiental o subgerente ambiental, porque va a decir, no, pobrecito el señor, no, miren cómo lo mandan a trabajar, pero no sabe que tras de ello, ¿cierto?, es decir, tiene su equipo respectivo. ¿Por qué? Porque sale de la municipalidad, tiene que firmar un documento, entonces, que garantice que él está saliendo con todo el equipo de protección. Algunas han hecho eso, otras lastimosamente no han tenido el equipo necesario para establecer, han dedicado sus presupuestos, pues, para otros rubros, ¿no?, para otros rubros. Ahora, la economía circular, de este mecanismo, ¿no?, de la recolección de los residuos reciclables, del centro de acopio, porque esto es un proceso muy valorizado, lógicamente, pero también se dan cuenta, y este es un gran ejemplo, de los nuevos productos. ¿Por qué yo voy a resaltar esta palabra de nuevos productos? ¿No? Actualmente muchos han creado sus empresas, sus microempresas, ¿no? Y especialmente comida rápida. Especialmente, por ejemplo, pizzerías, ¿cierto? También en este caso hemos visto, ¿no?, todo tipo de restaurantes y bolsitas y el tecnopor otra vez de la utilización. Entonces, lo que ya estaba controlado, recuerden que antes de la pandemia, ya los cines, ya los centros comerciales se habían adaptado a no vendernos productos que tengan, en este caso, plástico, cartón, los sorbetes, ya se habían adaptado a ello, pero llegada otra vez la pandemia, no tuvieron que reactivar otra vez este mecanismo a través del IVE. Y algunas microempresas, en este caso de alimentos, de productos restaurantes, comenzaron a utilizar otra vez. Y lógicamente no lo reciclado, porque el reciclado tiene un costo elevado, y comenzaron a utilizar, pues, los productos clásicos, botellas, papeles, bolsas, sorbetes, y eso ha generado lógicamente un aumento probable, ¿cierto?, en los residuos sólidos, ¿cierto? Entonces, esto también hay que ser controlado, ¿no?, ¿cierto? Por eso que a nivel de la normativa se pide bastante, ¿no? Ahora, como ustedes han visto, no a la población en un restaurante, limitada, distanciamiento social, pero al colocar eso, creo que
ellos no están analizando de que al crear un producto delivery vamos a generar otra problemática en los residuos sólidos. Y estamos nosotros entonces contaminando el entorno. Y si el entorno sigue contaminado, esta pandemia no va a poder ser controlada. Eso es lo que no logran entender. Ellos piensan de repente que con una vacuna, ¿cierto? Ya es suficiente, ¿no? Ya terminó con eso. No es así. No, no es así, ¿no? Tenemos que cuidar nuestro entorno. Tenemos que evitar las causas para no producir esas consecuencias a futuro. Ahora, los pilares de la gestión de los residuos. Estos pilares de gestión de residuos sólidos son 3 pilares, por ejemplo, la infraestructura, la valoración y la cultura ambiental. Esto es lo que siempre voy a rescatar yo, ¿no? Yo siempre voy a rescatar la cultura ambiental, que es muy importante. En todos los trabajos que yo he podido realizar, he trabajado, ¿no?, con la población, he trabajado con estudiantes, ¿cierto? Tanto de inicial, primaria, secundaria, universitarios, ¿cierto? Y es bien difícil, ¿no?, cambiar. Más bonito es trabajar con los de secundaria o de primaria, eso sí le digo, es muy bonito, porque a ellos se les puede enseñar mediante juegos, mediante dinámicas, el cambiar su forma de pensar, el generar una cultura ambiental. Pero en un adulto ya es bien difícil. El adulto siempre te va a contradecir en todos los aspectos. No, pero no es así. No, pero siempre lo hago. Yo siempre lo he hecho así. No entiende que estamos ante una problemática viral. Ahora, la infraestructura, ¿no? La valorización y disposición final de los residuos no aprovechables, las plantas de valoración de centros de reciclaje, es muy importante generar también estos nuevos proyectos, ¿no? Las celdas transitorias también, y los rellenos sanitarios, lo más adecuado. La valorización, ¿no? La regulación de ordenanzas, correcto, según la gestión de, en este caso, residuos, la gestión integrada de residuos sólidos y el reciclaje, ¿no? Por ejemplo, se ha propuesto los días miércoles de reciclaje, pero lo conocemos eso. Por ejemplo, sabemos eso, que en este caso, en la gestión integral de residuos sólidos hay un plan de día miércoles de reciclaje. No lo sabemos, ¿cierto? La formalización de recicladores, eso también es lo que se busca constantemente, ¿no? Que los recicladores generen, ¿qué cosa? Un convenio con la municipalidad, ¿cierto? Pero ojo, solamente un convenio, nada más, porque el reciclador va a obtener un recurso económico, pero ese recurso económico no lo puede manejar la municipalidad, es independientemente, ¿no? Eso sí, tener cuidado en algún momento, porque muchos dicen que el dinero que los recicladores colectan de todo el reciclaje, la municipalidad va a tener ese dinero. No, es independientemente que ellos tienen que generar sus empresas, ¿no? Lo único que la municipalidad puede otorgar, pues, es la certificación de esas competencias, ¿no? Y va a ser una ayuda, lógicamente, para el sector del ambiental de una municipalidad o cualquier empresa, ¿no? El mercado, fomentar e incentivar el comercio de material reciclado. Eso es lo ideal también, ¿no? ¿Cierto? Los proyectos de reciclado, ¿no? Es por eso que nosotros, hay muchos que dicen, ¿no? Por ejemplo, como un alumno me dijo de ingeniería ambiental una vez, profe, pero yo no quiero ir a trabajar, ¿cierto? Yo no quiero ir a trabajar o mi proyecto basarlo en el recojo de residuos sólidos. O sea, yo no quiero ir a recoger, pesar, no utilizar. Entonces vamos a un centro de mercado, pues. Entonces, si tú, por ejemplo, ya estás en los últimos ciclos, quieres hacer un proyecto y no quieres participar por miedo de repente de este COVID, ¿no? De recoger, por lo que te estoy mencionando, una bolsa, todo ello, y pesar, a eso se llama un estudio de caracterización, porque un estudio de caracterización de ese manejo de residuos sólidos es pesar adecuadamente qué es lo que tiene, ¿no? Producto orgánico, producto no orgánico, si es doméstico, si no doméstico. O sea, es un trabajo muy óptimo. Entonces vas a un mercado. ¿Y para qué vas a un mercado? ¿Cierto? ¿Qué es lo que consume más la población? Y de acuerdo a qué es lo que consume más a la población, tú puedes decir en este caso qué residuo va a tener. O sea, hay diferentes enfoques que le puedes dar a la investigación. Y la cultura ambiental, ¿no? Promotores escolares, juveniles, municipales y comunitarios, ¿no? ¿Cierto? Yo les recomendaría trabajar con juveniles, ¿cierto? Por experiencia, trabajar con juveniles. Comunitario, bueno, captar a los en este caso, a las juntas vecinales, ¿no? A los clubes de mares, ¿no? Campañas masivas en todo el país por los ministerios, ¿no? El gobierno regional también tiene que participar y las municipalidades, ¿no? Especialmente con las municipalidades, ¿no? O sea, el trabajo directo con la gerencia ambiental en caso de algún tipo de investigación de este tipo. Ahora, la información también en casa, yo reciclo a nivel de web y en redes sociales, lo que están haciendo actualmente ustedes, ¿no? Es un mecanismo de información y están lógicamente participando lo que es la parte de la cultura ambiental. Ahora, la continuidad del servicio de limpieza pública en la declaratoria de emergencia, ¿cierto? ¿Qué pasó acá? En el artículo, por ejemplo, la limitación al ejercicio del derecho de la libertad de tránsito de las personas, ¿no? En el numeral 4.2 se dispone la inmovilización social obligatoria de todas las personas en sus domicilios, a excepción
del personal estrictamente necesario que participe en la prestación de servicios de abastecimiento de alimentos, salud, medicinas, la continuidad de los servicios de agua, saneamiento, energía eléctrica, gas, combustibles, telecomunicaciones, la limpieza y recojo de residuos sólidos, miren, ¿no? Servicios funerarios y transporte de carga, mercancía y actividades. O sea, en conclusión, en este estado de emergencia ante COVID, correcto, los individuos, recicladores y el personal de limpieza tenían que seguir trabajando. Miren, no aparecía todavía un plan, ¿cierto? Un plan de contingencia de cómo adecuarnos a esto, pero ellos seguían teniendo que trabajar. Es por eso que la mayor población, en muchas municipalidades, por ejemplo, uno de ellos está Cajamarca, ¿cierto? Huaraz, también está, sus trabajadores municipales conllevaron este tipo de enfermedad. Ahora, ¿cuál es el otro problema? ¿O cuál fue el otro problema? Comenzar a ver las poblaciones vulnerables. La mayoría de trabajadores municipales en esta área son personas que eran diabéticas, hipercolesterolémicas, ¿cierto? Personas de repente con una edad ya determinada. Entonces no podíamos tampoco, ¿qué cosa? Despedirlas a estas personas o darle unas vacaciones, porque también viene la problemática de los contratos, que son unos contratos CAS, o sea, un contrato por 3 meses, por 2 meses adecuado, y no le vamos a decir al problema de qué cosa, señor, hasta acá nada más trabaja. Recuerden que también tenemos que nosotros enfocarnos, ¿cierto?, en el valor de la persona, ¿no? En el valor personal de la persona, no es simplemente decirle despedido allá, aunque muchas municipales eso es lo que han hecho, ¿no? Eres vulnerable, ya no te contrato, te enfermaste, adiós, hasta acá nada más. Entonces, no, creo que nosotros también tenemos que tener nuestra parte humana ante estos trabajadores, ¿no? Ante estos trabajadores. Ahora, el COVID y su relación con los residuos sólidos, esto se conoce mucho después, ¿cierto? Mucho después, ¿no? Con serte sincero, no sabíamos nada de ese COVID-19 en las primeras fases. Y más aún, a nosotros nos exigían capacitar a las personas. Entonces, ¿cómo vamos a capacitar de algo que no conocemos? Entonces tuvimos que indagar, que buscar papers, que buscar reviews acerca de investigaciones sobre ello, de qué pasaba con este virus, ¿no? Y adaptarlo a los residuos sólidos. No se ha establecido con precisión el tiempo de supervivencia del virus sobre objetos y superficies, pero se sabe que dependiendo del tipo de material, la temperatura y la humedad del lugar, este puede durar unas pocas horas o sobrevivir varias semanas, ¿cierto? Recuerden que mientras el virus es un ser inerte, eso está establecido, pero mientras se encuentre en el entorno a un ser vivo donde pueda una bacteria, donde pueda robarle sus enzimas para realizar sus procesos metabólicos, siempre va a estar ahí presente, ¿cierto? Eso es lo que la población no logra entender. Es por eso que ustedes en investigaciones se van a dar cuenta que la persona de residuos sólidos ni siquiera respeta los colores. Y nosotros mismos a veces en casa, ¿no? Que de repente somos parte de la ingeniería ambiental, parte del área ambiental y no sabemos gestionar desde nuestras casas. Y ahí, como siempre le digo a mis alumnos, en nuestras casas debemos aprender a gestionar nuestros residuos sólidos para llegar a una gerencia o para llegar a una parte administrativa y realizar estos residuos sólidos. En las empresas privadas es muy diferente. Me tocó, por ejemplo, hacer un trabajo en una empresa privada azucarera, ¿no? Y ahí es muy diferente. Y yo decía, ¿no? Cuando yo entré, por ejemplo, todas las personas veía que eliminaban sus desechos en los colores respectivos de sus residuos. Y yo me quedaba sorprendido, digo, pero qué bacán, ¿no? Qué chévere, digo, qué manejo, ¿no? ¿Cómo lo hacen, no? ¿Cómo lo han hecho? Y cuando le pregunto al encargado, al ingeniero, al encargado, y me dice, es que aquí todo está controlado por cámaras. O sea, la persona que nosotros le estamos chequeando, que arroje un papelito, le colocamos un memorándum y le hacemos un descuento. Ahora yo pude entender, ¿no? Dije, de esa manera el peruano sí entiende. Cuando tú le mencionas al peruano un descuento económico, ¿correcto? O que está vigilado por las cámaras, ¿correcto? Entonces de alguna manera entiende, ¿no? Cosa de que ahora el Estado te da cuenta que está haciendo eso. El Estado dice, no, si te vemos en una fiesta, te vemos en esta cosa, multa. Y de alguna manera está invocando al temor para que ya el peruano respete estas normas, ¿correcto?, que se están activando otra vez para esta pandemia. Ya que el virus puede sobrevivir en los materiales que comúnmente encontramos en los residuos como botellas plásticas, imagínense, botellas plásticas, latas, guantes, mascarillas, entre otros. Estos se toman de índole peligroso. ¿Por qué botellas plásticas? Porque un paciente de COVID, ¿cierto?, va a tomar su agüita, va a tener su vasito y va a estar, ¿cierto? Las latas igual, los guantes, las mascarillas, imagínate cuántos residuos los hospitales están generando también. Y cómo también las empresas privadas están ahora eliminando esos productos, ¿cierto? Ahora, la duración del coronavirus en las superficies, miren, por ejemplo, en las latitas, más o menos un promedio,
de 2 a 8 horas, los guantes quirúrgicos de 8 horas, en la madera 4 días aproximadamente. Es por eso que cuando ustedes, los restaurantes, ¿no? Imagínate los restaurantes, ¿no? Que una persona vaya con COVID, un asintomático, ¿cierto? Va a dejar en un factor, por acá el virus, viene otra persona, y si la persona no lo ha desinfectado adecuadamente, entonces hay un probable contagio, ¿no? El cristal, por ejemplo, igual, ¿no? 4 días. Y esto, por ejemplo, lo basamos en los autos, ¿no? En los micros, en los ómnibus, que a veces, ¿no? La idea, ¿cuál es? Por ejemplo, ¿quién no ha viajado ya en un micro, ¿no? Pero aunque han puesto un plástico, ¿no? Pero eso no es lo adecuado. Lo adecuado es la limpieza adecuada. O sea, llega un pasajero, lo adecuado debe ser, llega a un punto que deja a todos los pasajeros una limpieza total. Pero ya no se hace. Se hacía los primeros días, pero ya no se hace, ¿no? El papel también 4 o 5 días y el plástico 5 días aproximadamente, ¿no? Esta es una journal, ¿correcto? Del Instituto Nacional de Medicina, ¿correcto? ¿No? Que fue una fuente de información. En la actualidad se sigue investigando la supervivencia de virus en diferentes superficies. La importancia de la gestión y manejo de residuos sólidos. Aquí vemos, ¿no? Como se dice al personal, ¿cierto? Con su supuesto traje óptimo, ¿cierto? Para conllevar también, ¿no? Cosa que no es lo adecuado. ¿No? Usted dirá, pero profesor, ahí está lo adecuado, ¿no? Mire, ahí está sus botas, está con sus guantes, ¿cierto? Está con la mascarilla, que esto es una mascarilla industrial, ¿cierto? No va a proteger, esto va a proteger partículas de polvo o cualquier cosa, pero no va a proteger la parte viral. Unos lentes, ¿correcto? Que no son los adecuados, y un gorro que no es el adecuado. Este es un gorro de protección solar, ¿cierto? No tiene nada que ver. Ahora, ¿por qué no el adecuado? Esta persona, por ejemplo, a la semana habrá aparecido con una alergia en todo su cuerpo, ¿no? ¿Cierto? Imagínense. Aquí, por ejemplo, ¿no? Por eso les mencionaba al inicio, ¿no? ¿Realmente será una buena gestión? ¿Estaremos realizando realmente una buena gestión? No. Realmente la charla debe ser la mala gestión, ¿no? Es igual cuando yo hablo de las buenas prácticas de laboratorio, yo realmente digo, deben ser las malas prácticas de laboratorio. Entonces, mira, a ver, se utilizó así a las personas, ¿no? Pero no sabíamos de repente en esta bolsita cómo o qué iba, ¿no? Y hay algunas personas que trabajaban en continuo labor, no, los recicladores también al abrir esto, pues, se contagiaban, ¿no? Los gobiernos locales deben considerar la gestión de residuos sólidos en un servicio público esencial, en el marco de la pandemia del COVID-19, con el fin de minimizar posibles impactos a la salud y el medio ambiente, ¿cierto? Eso es lo principal, ¿no? El medio ambiente. O sea, todos actualmente estamos enfocados en salud, 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 pero no estamos viendo la problemática ambiental. Al inicio me gustó, ¿no? Las noticias del impacto positivo que dejaba el COVID-19. ¿Y cuál fue el impacto positivo? El impacto positivo que al entrar en cuarentena la población mundial, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasó? Disminuyó los índices de CO2, ¿cierto? Disminuyó a nivel de mar, la contaminación fue sensacional. Pero luego, los efectos negativos de la pandemia fue que al dejar de trabajar, ¿cierto? Un mes, todo el mundo, las emisiones de CO2 aumentaron, pues, correcto, más del doble. O sea, fue temporal nada más todo ese sistema, ¿no? Ahora, las orientaciones generales, ¿no? Que se debe tener, que se debe orientar a las personas que se dedican a esto, ¿no? Las desinfectantes y diluciones. También hay hay unas fórmulas adecuadas para ello. La identificación personal condiciona un riesgo de enfermedad, ¿cierto? La higiene de manos, que eso es a diario, ¿no? La utilización, en este caso, del alcohol en gel. Ya también, ¿no? La utilización de tanto de este alcohol en gel ha vuelto muy irritables a las manos, y eso va a traer como consecuencia, ¿no? Artritis, artrosis, todo lo demás que va a ser a un futuro, ¿no? Y los equipos de protección personal también, ¿no? Que es óptimo para todo ello, este cuidado. A nivel doméstico, ¿cierto? Equipo de protección personal, por ejemplo, los EPP, ¿sí? A nivel doméstico, la especificación técnica para la confección de mascarillas fáciles, ¿no? Textiles de uso comunitario que forma parte de la resolución ministerial que es el MINSA, ¿no? A nivel de servicio, estándares internacionales para el equipo de protección personal y ropa de trabajo, también ahí, ¿no? Abarca. Es importante evitar en todo momento el saludo, contacto físico, cosa que no lo estamos realizando, ¿no? El contacto de las manos con los ojos, nariz y la boca, y eso es lo adecuado, lo que se está pidiendo actualmente. Incluso ahora la normativa nos dice la utilización de doble mascarilla. Imagínense, doble mascarilla, y ya el distanciamiento social no es 1.5, sino son 2 metros a más. Pero la pregunta es, ¿se cumplirá eso? No se está cumpliendo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿O qué tenemos que hacer en forma general ustedes también? Educación ambiental. Ese es el punto, chicos, educación ambiental.
Bueno, acá a nivel de la OMS también indica cuál es el lavado de manos, ¿cierto? Normal, ¿cierto? Hay tres tipos de lavado de manos. Hay un lavado de manos convencional, hay un lavado de manos quirúrgico y hay un lavado de manos clínico, ¿cierto? El clínico, lógicamente, tiene una mayor duración, ¿cierto? Ahora, orientaciones en la fuente de generación. También, ¿qué debemos orientar a las personas de estos residuos, no? Desechar solo los residuos generados durante el aislamiento social, evitando deshacerse de objetos inservibles y bienes voluminosos, ¿no? Como aparatos eléctricos en uso y desuso, madera, colchones, muebles viejos, llantas, entre otros, ¿cierto? Evitar desechar residuos de la construcción en las calles, avenidas o laderas de los ríos también. Evitar sus compras con implementos de protección de salud como mascarillas y guantes constantemente, ¿no? O sea, ahí pues la N95, ¿no? Esas mascarillas que son algunas reutilizables, lavables y reutilizables, pero la población también no entiende y utiliza la mascarilla pues que tiene la moda de la florcita, que tiene la moda de un equipo, utiliza esa mascarilla y no cumple ninguna protección, ¿no? Y eso, ¿qué sucede? Ya se lo elimina, ¿no? Dice, esta mascarilla me cuesta 2 soles, ya la utilizo un par de días y luego la boto. No es así. Una mascarilla que cumpla las condiciones necesarias. Disponerlos adecuadamente en su casa, no en la vía pública. Y eso es lo que vemos en la realidad diaria, ¿no? Pasamos por la calle, es una mascarilla por ahí, ¿cierto? Arrojada. Sacar sus residuos en bolsas cerradas en doble nudo, imagínense, en el horario que indique la municipalidad. Es un trabajo muy adecuado también, ¿no? O sea, la hora, por ejemplo, hay algunas municipalidades que abarcaban, es un gran debate también, ¿no? Decían, a las 11 de la noche recojo de residuos sólidos. Algunas personas decían muy tarde, no nada que ver, otros decían 6 de la mañana, ¿cierto? No, pero para levantarnos temprano, pucha, coincidir con la población, chicos, es una pelea tremenda. O sea, muchas personas van a estar de acuerdo y otras personas no van a estar de acuerdo. Otras se molestan, ¿no? Porque dicen, no, pero llega muy tarde, ¿por qué llega tarde? Es que recuerden que tenemos que sectorizar todo para el recojo de residuos sólidos. Mientras, claro, a menos que sea una municipalidad que tenga sus 30 recolectores, bacán, ¿no es cierto? Se disponen en todos los sectores, pero no. Tiene que ir de un lugar a un lugar, cuando se llene, eliminar, ¿cierto? Hacer el proceso adecuado y listo este sistema, ¿no? Ahora, el manejo de residuos correcto en casa, si algún familiar presenta un síntoma del COVID, ¿no? Por ejemplo, hay que tener bastante cuidado también. Los hoteles durante la inmunización social frente al COVID, por eso que en Trujillo especialmente muchos hoteles cerraron, ¿cierto? Porque no sabían cuál era el manejo y evitaban también este contagio, ¿no? Porque las denuncias eran fatales y lógicamente que el castigo era la Cebitec, ¿no? Más de 1000 Cebitec. Mercado de abastos, aquí también viene la problemática, ¿no? ¿Cierto? Otro gran centro de contaminación que era el mercado de abastos por las aglomeraciones. Y el Estado, como te das cuenta, con el Ministerio del Ambiente trató de experimentar al inicio, ¿recuerda? ¿Cierto? Lunes, miércoles y viernes. Luego dice lunes, hombres, miércoles, mujeres, y fue un debate tremendo, ¿no? Hasta generar. Era un proyecto más que todo de investigación para ver, ¿no?, el comportamiento social, ¿cierto? Las orientaciones para manejar residuos en la casa si algún familiar presenta un síntoma del COVID-19, ¿cierto? Por ejemplo, colocar una bolsa de polietileno los residuos sólidos generados por el miembro de la familia que presenta síntomas de coronavirus. Luego amarrar la bolsa con doble nudo. La pregunta, ¿haremos eso? Rociar la bolsa con solución de hipoclorito de sodio al 1% o lejía, ¿no? La bolsa se deberá colocar en un tacho con tapa que contenga otra bolsa, que deberá desechar los residuos previo amarrado a la bolsa, no deberá ser abierta bajo ningún motivo ya, ¿cierto? Y eso debe ser, e incluso, ¿no? Algunos colocaban, algunas municipalidades, que ejecutemos, hacer unos afiches, ¿cierto? Con pega-pega, para que las personas que tenían, en este caso el COVID-19, ¿cierto? Conozcan, ¿no? Así, esta bolsa directamente, ¿cierto? A la basura. Y otras bolsas, esto contiene material reciclado. O sea, de esa manera se comenzó a hacer los proyectos, ¿cierto? En diferentes municipalidades. Las recomendaciones también, los tachos que hayan almacenado residuos sólidos mencionados deberán ser lavados y desinfectados con solución hipoclorito de sodio, ¿no? La persona que haya manipulado la bolsa de residuos deberá lavarse las manos con ahí jabón por 20 segundos, cosa que también el recolector, el trabajador municipal no lo hacía, decía, pero ¿por qué me voy a lavar constantemente? Era un requisito. A veces ya se vigilaba el trabajador municipal, ¿cierto? Pero lastimosamente lo cumplía un momento, pero luego, ¿cierto? Él seguía trabajando, ¿no? Y por eso que cuando ya les daba la enfermedad, ahí recién lograban entender. De preferencia, dicha bolsa debe tener algún distintivo, lo que les mencioné hace rato, con la finalidad de poder advertir que dichos residuos son de un paciente con COVID-19. Eso estaba en la resolución. Esas son las indicaciones que nos dio el MINAM.
Por ningún motivo se deberá entregar residuos que estuvieron en contacto con personas con síntomas de COVID-19 a los recicladores. También, no ser tan malos de saber que una botella, saber que un polo, una ropa que contrajo una sudoración, ¿cierto? O tenía algo, parte de tejido, no se le va a dar al reciclador. Orientaciones para el manejo adecuado de residuos sólidos en los mercados. Aquí también era un gran debate, ¿no? Imagínate los mercados itinerantes, ¿no? O sea, pasaron a ir a los estadios, los mercados, a lugares descampados con todos los requisitos posibles, cosa que los mercados no estaban diseñados y no están diseñados para una problemática de este tipo, ¿no? ¿Cierto? Esa fue una gran complicación. Aquí también debe garantizar que cada puesto de venta cuente con tacho que contenga una bolsa plástica, habilitar un espacio para el punto de acopio y almacenamiento de todos los tipos de residuos. Constante comunicación con su municipalidad. Eso es muy importante, chicos. La comunicación es constante. Al comerciante, colocar sus residuos en los tachos de sus puestos. Use mascarillas y guantes, ¿no? Y a fin de prevenir la propagación del virus. Eso es lo que hasta la actualidad se tiene que dar. Pero también vemos los errores. La mascarilla, abajo, ¿no? ¿Cierto? La mascarilla, ¿cierto? No es la adecuada, no tienen ya su alcohol, no hay su guante. Entonces, ese es el punto de educación ambiental. Los baños públicos también, limpieza y desinfección del mercado, debe ser constante esto. Lastimosamente eso no logran entender la población de los mercados porque dicen, no, una vez a la semana no. El virus no va a estar una vez a la semana, tiene que ser constante. Una vez terminada la labor, ¿cierto? Pues a realizar a diario, al final de cada día. A diario, ¿cierto? Y el mejor remedio para eso es la lejía. Orientación para el personal de limpieza también, ¿no? Usar en todo momento sus equipos de protección personal, evitar el contacto físico, ¿no? No abrir las bolsas de basura, no usar sus objetos como reloj, joyas, que eso ya estaba mayormente determinado, ¿no? Asearse adecuadamente, ¿no? Miren, ¿no? Acá los trabajadores, ¿no? En Lima, ¿cierto? Que se tuvieron que adecuar a ello. Realizar funciones de desinfección en mercados, espacios públicos y principales avenidas. Al inicio todo era esto, ¿no? Ustedes se acordarán de repente de su distrito, ¿no? En mercados, en las avenidas, Plaza de Armas, pero ahora ya no está. Entonces eso es lo que ha seguido pues contaminando el entorno, ¿no? ¿Cierto? Generando las causas para tener estas consecuencias. Orientaciones durante la recolección y transporte de residuos sólidos para evitar la propagación del COVID-19, ¿no? Comprobar que el vehículo cuente con lavado y desinfección, eso es también lo adecuado. Los superiores deben recoger y mover las bolsas, ¿no? Utilizar como ayuda una manta también, ¿cierto? Minimizar la generación de polvo alrededor de residuos suelo contiguo también. Reducir al máximo las compactaciones dadas que pueden generar aerosoles y fluidos con presencia del virus. O sea, estos carritos deben estar constantemente en desinfección. Antes de subir a la cabina del vehículo, los operarios deben aplicarse los insumos de limpieza y desinfección personal y así evitar la transmisión. ¿Por qué? Porque recuerden que ellos tienen que desinfectarse constantemente, porque están in situ en ese auto, en ese carro recolector. También la desinfección de las herramientas y unidades vehiculares, la cabina del vehículo, lógicamente. Deben depositar sus equipos de protección personal en una sola bolsa de plástico, ¿no? Realizar higiene de manos constantemente, utilización del alcohol al 70%, se sugiere mayormente. Los trabajadores deben tomarse siempre una ducha, además del cambio de indumentaria laboral. Ese cambio de indumentaria laboral era diario, ¿cierto? O sea, hoy día pongo uno, ¿cierto? Al día siguiente ya dejo esto, lo lavo y así, ¿cierto? Por ejemplo, la utilización del DDA también era muy interesante, que es el Ariel, por ejemplo, tiene un químico mucho mejor que todos los detergentes que ayuda a la eliminación de virus, ¿no? Y finalmente acá también viene ya pues la parte de salud ambiental y COVID-19, ¿no? La pandemia del COVID-19 concierne directamente a la salud ambiental. Si bien se ha afirmado que es una manifestación de falta de empatía y cuidado a los ecosistemas, es muy cierto, también es resultado de las complejas y cambiantes interacciones de los sujetos y sus contextos sociales, culturales, especialmente culturales, económicos, políticos y ambientales, lo cual desencadena afectaciones para la salud humana. Esto no implica asumir una postura fatalista o en contra de la humanidad, ¿no? Sino mejor la posibilidad de replantear la forma de vincularnos con la naturaleza y fortalecer la relación entre salud y el ambiente. Ahora, si ustedes de repente quieren saber un poco más de esto, ¿no? Y acá les he agregado, les puedo pasar estas diapositivas también sin ningún problema, en la gestión de los residuos sólidos en el ámbito de gestión, ¿no? Ustedes siempre van a tener cuidado con esto, ¿no? Porque a veces ustedes, como les digo, entran a una gerencia, en una empresa pública o privada, hay cosas que a ustedes no les competen. Ustedes de repente dicen, voy a hacer esta denuncia ambiental, uy, y te cae la denuncia a ti por en este caso, usurpar funciones. Hay que tener bastante cuidado ahí también.
Por ejemplo, en la parte municipal, provincial y distrital se encarga de denuncias, cualquier cosa, domiciliario, comercial, semejantes al anterior, ¿cierto? Y lo no municipal, industriales, hospitalarios, ya es un sector privado, ¿cierto? Es un privado. Las empresas ya privadas de recojo de residuos sólidos, ¿no? Tener bastante cuidado ya. Ahora, ¿se tiene que usar tecnologías? Claro que sí. Y a ustedes como ingeniería les genera la gran duda, ¿no? ¿Crear tecnologías que limpien o generar tecnologías limpias? Ese va a ser el gran debate de un premio Nobel que mencionó, generar energías que limpien o, en este caso, tecnologías que limpien o tecnologías limpias. ¿Qué vamos a generar en un futuro? Esa es la gran duda, ¿no? No, todo ello es la idea de minimizar, ¿no? ¿Cierto? Mejorando métodos, procesos de producción, procesos de comercialización y reaprovechamiento. O sea, ustedes como la parte de ingeniería ambiental tienen mucha relación con la parte de ingeniería materiales también. O sea, realmente todo el mundo, ¿cierto? Todas las carreras se van a interrelacionar ahora, ¿cierto? Se van a tener que participar en los proyectos de investigación. El área médica necesita la ingeniería, ¿correcto? El área de ingeniería necesita la parte antropológica, porque la parte antropológica, ¿cierto? Es el que estudia realmente el comportamiento del hombre. Necesitamos de los psicólogos, para estudiar cómo cambiar esa forma de pensar en el ámbito cultural y educacional, ¿no? Ahora, aquí competencias sectoriales, ¿cierto? Aquí está el MINAM, el Ministerio de Agricultura, el MINS, el Ministerio de Transporte, Vivienda y Construcción y Produce, porque todo influye en este cambio y gestión, ¿cierto? De residuos sólidos. El MINAM, por ejemplo, ¿no? Coordina con las autoridades sectoriales y municipales, o sea, a dónde tendrían que ir a pedir al Ministerio del Ambiente, promueve los PIGARs, lo que existen también muchos PIGARs, armoniza criterios para la evaluación de los estudios de impacto ambiental, solución de controversias en la última instancia, ¿no? Y aprueba las políticas también. O sea, cuando ustedes generan un nuevo proyecto a nivel municipal, provincial o regional, el MINAM tiene que aprobar esa idea. El MINSA, ya el MINSA emite opinión técnica, o sea, cuando quieren una opinión técnica es el MINSA ya, administrativa, el registro de, en este caso, de empresas privadas de residuos sólidos, declara zona de emergencia sanitaria, ¿cierto? El único que puede declarar eso, aprueba el estudio de impacto ambiental para infraestructura, ¿no? De ámbito municipal y no municipal. Y también, ¿cierto? Las normas a través de la DIGES, ¿cierto? La rol del gobierno regional también promueve la adecuada gestión de los residuos sólidos en el ámbito de su jurisdicción, ¿no? Todo esto es la parte de gestión, ¿no? Cómo enviar un documento. Recuerden que nosotros a nivel del ente superior en la OEFA, ¿no? El organismo de evaluación y fiscalización ambiental, OEFA va a controlar al PLANEFA, CINEFA y EFA. PLANEFA, Plan Anual de Evaluación y Fiscalización Ambiental, CINEFA, que es el Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental. Pero a nivel de municipalidades, ¿cierto? Está el EFA, ¿cierto? La entidad, en este caso, de fiscalización ambiental. Desde ahí nace todo. Imagínense cuando ustedes hagan una denuncia ambiental, ¿cierto? Y cuando ustedes generan una denuncia ambiental, tiene que ir esa denuncia ambiental al RINA, que es al registro de infracciones ambientales. O sea, es un proceso, muchachos, en este caso tremendo, ¿no? De cómo generar este tipo de situaciones. El rol del gobierno municipal. Las municipalidades provinciales son competentes para responsables de los residuos sólidos, en este caso de origen domiciliario, planificar la gestión, ¿cierto? Comerciales o similares, y también regula, ¿cierto? Y fiscaliza, ahí está a nivel de EFA, ¿no? ¿Cierto? Cada año maneja la prestación de servicios, ¿no? Y bueno, y para terminar acá, ¿qué puedes hacer para ayudar a proteger al ambiente? Bueno, yo considero las 5 R's, ¿cierto? Respetar, reducir, reutilizar, reciclar y reclamar, que es lo principal, ¿no? ¿Por qué reclamar? Porque el hombre tiene derecho fundamental a la libertad, igualdad y condiciones adecuadas de vida, en un ambiente con una calidad que le permite vivir con dignidad y bienestar, y tiene la responsabilidad, lógicamente, de mejorar y proteger el medio ambiente para las presentes, futuras y generaciones. ¿Listo, chicos? Eso es de mi parte la exposición, ¿correcto? Espero que haya un poquito ahí captado el margen de la idea, ¿cierto? Y bueno, y gracias por la invitación. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a usted, doctor Frank. Hay una pregunta para usted. ¿Así? Sí, nos preguntan acerca del cobre. Se dice que las mascarillas hechas de este material tienen gran protección contra el virus. ¿Qué tan cierto es esto? Es muy cierto, es muy cierto. Justo hay un colega biólogo, no me acuerdo el nombre ahorita, que tiene muchos estudios en Chile, en una universidad de Chile, y justo conversando con él, pues el cobre es utilizado como un material pues desde nuestras épocas incaicas, ¿no? Y
Y en este sentido, pues, tiene una gran, puede ser, una barrera protectora, ¿cierto? A nivel incluso he visto que se están haciendo proyectos de tela, de ropa adecuada, mascarillas incluso también protectores contra este material. Y creo que sería una buena solución para ello, ¿no? Pero lastimosamente acá ahora es no solamente mencionarlo, sino que es generar el proyecto, ¿no? El proyecto de investigación para que así el Ministerio del Ambiente genera como una propuesta en coordinación, lógicamente, con el Ministerio de Salud, para que ya se haga ello, ¿no? Pero ustedes como estudiantes, ¿por qué no lo pueden presentar como un proyecto de investigación, ¿no? ¿Cierto? Un proyecto, pero sí es una posibilidad, es muy cierto lo que la pregunta relacionada. Claro. Muchas gracias por su respuesta, doctor Fran. Si tuvieran alguna pregunta... Ah, hay otra pregunta. Ah, ya, perfecto. Con respecto a la obligación de los ciudadanos de segregación en la fuente que está próxima a implementarse, ¿cuáles son las pautas principales que se debe considerar? La pregunta, por favor, no le voy a escuchar bien. Ay, para leerla bien. A ver, un momento. Allá. Con respecto a la obligación de los ciudadanos de segregación, con respecto a la obligación de los ciudadanos a la segregación en la fuente que está próxima a implementarse, ¿cuáles son las pautas principales que cree se deben tener en cuenta o en consideración para cumplir con esto? Las pautas ya están establecidas a nivel de todo el reglamento ambiental, ¿no? Las pautas ya están establecidas, ¿no? El horario de recolección, ¿no? La manera, ¿no? De qué regenerar. Pero recuerden que esas pautas cambiaron ante este manejo de COVID-19. O sea, por ejemplo, los colores, ¿no? Rojo, residuo peligroso, amarillo, blanco, negro, todo eso. Imagínense que tenemos que tener ahora un nuevo botecito donde generemos la parte viral, ¿cierto? O sea, porque antes el rojo era la parte de residuo peligroso, donde estaba la parte de sangre, todo eso, pero ahora hablamos de un COVID-19, ¿no? Hablamos de un COVID-19, por eso ahora, ¿cómo generaremos? Y eso aún el MINAM, ¿cierto? Está en estudio, ¿no? Porque sabemos que este COVID-19, mientras exista sustrato, no podemos nosotros todavía identificar adecuadamente. Por lo tanto, debemos nosotros seguir, pues, haciendo lo que supuestamente normal debemos hacer, ¿no? Correcto, el recojo adecuado, ¿cierto? Todo ello, ¿no? Pero aún no podemos. Y si existe esa normativa en este caso, correcto, es aplicarla, ¿no? Es aplicarla. Muy bien. Muchas gracias, doctor Franz Leiva, por su presencia y por la ponencia magistral. Muchas gracias a todos por participar de esta charla también. Y como podrán ver, la charla ha sido grabada y lo estaremos colgando a través del canal de YouTube del Centro de Estudiantes de Ingeniería Ambiental. Muchas gracias a todos. Doy por finalizada la charla. Listo, gracias. Listo, nos vemos. Muchas gracias, doctor. Listo, nos vemos.